forma de vivir, en la manera como ha hecho las cosas, en sus tradiciones, cómo innovaron esas tradiciones en algún momento, o sea, tiene esa parte como antropológica, sociológica y tal. Entonces hoy día cuando hablamos de cultura y políticas culturales, estamos hablando de las dos cosas. Entonces, y justamente nosotros mencionábamos que un primer enunciado, y es que la cultura te ayuda a redefinir el concepto de pobreza. Entonces yo les pregunto a todos aquí si ustedes piensan que Colón es un lugar pobre. Es una pregunta que yo siempre hago, porque la gente dice que Colón es pobre. Y Colón es pobre, entonces aquí es donde yo te pregunto si ser pobre significa no tener dinero o significa otra cosa. La provincia de Colón tiene la cultura come coco, la cultura chomba, tiene las culturas indígenas que también están por ahí muy cerca, que vienen de Cunayala, tienen una biodiversidad increíble y tienen un potencial cultural de toda esa tradición que va desde el cimarronaje hasta inclusive la parte monumental. Entonces yo te digo, no, Colón es uno de los lugares más ricos de este país. Lo que pasa es que nosotros estamos con ese chip de que lo único que es riqueza es el dinero. Y entonces aquí entonces tenemos la posibilidad de dar otro vuelco al concepto de pobreza. Y todo esto, mira, el sector cultural, desde el año 82 más o menos hubo una conferencia en México que se llamó Mondia Cult, de donde salió una declaración en México que decía que la cultura era una herramienta para el desarrollo, o sea, que la cultura era un espacio de soluciones. Y entonces esto, bueno, lo pueden ver aquí, dice, solo puede asegurarse un desarrollo equilibrado mediante la integración de los factores culturales en las estrategias para alcanzarlo. Significa, tenemos que contemplar eso, pero es hasta el 2004 más o menos que llegan unos economistas y empiezan a decir, no, espérate, la cosa se sustenta económicamente. Y es que cada quien tiene un concepto del desarrollo diferente. Llega Amartya Sen, que es un premio Nobel de la economía, que dice, lo que es desarrollo para mí no es desarrollo para ti. Lo que es desarrollo para alguien en la ciudad no es desarrollo para alguien que está en el campo. Y eso obviamente conlleva que las decisiones que yo pueda tomar como Estado sobre tu desarrollo tienen que tener forzosamente tu opinión ahí metida. Y eso es una cosa que se tiene que ir negociando. Eso por un lado. Por el otro lado hay otro economista chileno que se llama Manfred Max Neef, que habla del desarrollo a escala humana. Y él, si te fijas en la siguiente, él lo que hace es que él cuestiona la pirámide de Maslow. Aquí, ¿quién conoce la pirámide de Maslow? La pirámide de Maslow dice que si tú tienes todas mira, esa pirámide de Maslow hay que agregarle el Wi-Fi, que ahora tiene que estar en la base bueno, en esa pirámide te dice que si tú tienes tus necesidades básicas cubiertas, entre las cuales la parte financiera, tu casa, tu seguridad, tu esto, no sé qué, no sé cuánto, todo eso, tú ya tienes todo para ser feliz. Y eso entonces no te deja entender por qué a veces en Europa la gente se suicida tanto. O sea, ellos tienen muchas cosas cubiertas, pero algo está fallando porque la gente al final termina pegándose un tiro y viviendo de lo más bien. Entonces, ¿cuál es el fallo ahí? Entonces este señor chileno dice otra cosa, no, los seres humanos tienen 9 áreas de necesidades que todas son igual de importantes las unas que las otras. Tienen, a ver si pasas el siguiente, exacto, tienen efectivamente esa necesidad de subsistencia, pero tienen una necesidad de identidad, de saber de dónde vienen, qué han sido, quiénes son sus abuelos, cuáles son sus raíces, tienen una necesidad de protección. Y cuando hablamos de protección es a nivel general, pero también a nivel familiar. Tienen necesidad de ocio, o sea, tener tiempo libre, creativo. Tienen necesidad de conocimiento y entendimiento. Tienen que poder crear, tienen que poder tener afecto, tienen que poder tener libertad y participación. O sea, y todas esas necesidades son igual de importantes. Entonces tenemos que buscar sistemas que aseguren esto. Entonces, entonces a partir ya de 2004,
se acepta que el tema cultural es un tema que va por la mitad, que es transversal al desarrollo y a la felicidad. Inclusive está vinculado hoy día se está midiendo el grado de felicidad, Bobby, tú sabes eso, ¿no? Es los países con índice de felicidad. Y búsquense, por favor, el discurso que echó Pepe Mujica en Uruguay sobre este tema de la felicidad, porque es una belleza. Entonces, el segundo planteamiento es que la cultura es un recurso renovable. La cultura es inagotable. Y entonces, fíjate, si seguimos a la siguiente, esto es el estado de la economía creativa. Miren, porque aquí hay profesiones, hay campos profesionales, y hay sobre todo trabajo, hay empleo. Entonces tenemos desde todo lo que tradicionalmente hace el Instituto Nacional de Cultura, bueno, el tema de la alta cultura, el tema del folclore, etcétera, etcétera, la parte del patrimonio monumental, pero entonces empiezan a entrar las industrias culturales, empiezan a entrar el tema de la gastronomía, los parques temáticos, el software, o sea, un montonón de cosas que ustedes pueden ver en ese cuadro, que vienen mediados por varios ejes transversales, entre los cuales está la vida comunitaria, la educación formal y no formal, el tema del turismo, que también es importante para la generación de emprendimiento, y el tema tecnológico. También, pues si tú coges todo ese cuadro de la gran diversidad de la economía creativa, y lo multiplicas a la diversidad cultural panameña, tú tienes una fuente de trabajo y de recursos que es prácticamente inagotable. Si pasas a la siguiente filmina, es eso, es un recorderis de qué es lo que es la riqueza de nuestra cultura panameña. Y ojo, esas fotos ahí muestran ese aspecto, digamos, folclórico de nuestra riqueza, pero el resto de los grupos indígenas, de que no, ahí hay una visión de ayudar también a entender, Silvia se cabrea, un río, etcétera, y ha vivido a espaldas de esa riqueza. Entonces tenemos un recurso renovable ahí en la cultura. Luego, ahí tú puedes estar saliendo en muchos casos de la crisis, porque ese es su valor diferenciado, eso es lo que los pone en un lugar de competitividad con relación a un mercado industrial en donde ellos ya no son competitivos, porque los que son competitivos son los chinos. Entonces, la cultura a ellos les está sirviendo para generar un ingreso y luchar contra toda esta crisis mundial que hay en estos momentos. Si nosotros seguimos, vemos, adelántalo. No, sigue. El tema de las distintas profesiones dentro del campo cultural. Tú puedes ser productor, puedes ser un emprendedor cultural, puede ser un... Ay, espérate que estoy que no veo. Puede ser productor o promotor cultural o gestor. El gestor, por ejemplo, es alguien que utiliza la cultura para resolver problemas. Es una persona que tiene una mirada un poco más estratégica de los usos de la cultura. Puede ser animador sociocultural, que es la persona que usa la cultura dentro de las comunidades para resolver también problemas y generar transformación social adentro de una comunidad vulnerable, por ejemplo. Y tú puedes ser un emprendedor cultural que necesita saber cuál es su punto de equilibrio, cuál es su plan de negocios, etcétera, etcétera. O sea, ahí hay un montón. Pero además de eso, si vamos a la siguiente, te das cuenta que hay también un cruce temático entre la cultura con otros campos disciplinarios. Entonces tú puedes ser, por ejemplo, el arquitecto que se imagina un parque sin pensar en qué es lo que necesita y qué es lo que quiere y qué es lo que soñaría la gente que está alrededor de ese parque, puede que construya algo que nadie use, que es lo que pasa muchas veces con los proyectos que se deciden, digamos, desde los ministerios. Sí, igual los abogados que tienen especialidades en derecho de autor, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero hacer yo con ustedes ahorita? Yo quisiera explicar esto en peritas y manzanas. Y mis peritas y manzanas son el ejemplo de la ciudad de Medellín. La ciudad de Medellín era la ciudad más violenta
del mundo. Tenían 380 muertos por 100.000 habitantes. Panamá está como en 28, aunque el presidente dice que está en 15, pero bueno, estamos como en 28 y hay un incremento, digamos, de lo que está pasando, los cruces de tiros en los barrios, etcétera, etcétera. ¿Qué hace? Llega un alcalde llamado Sergio Fajardo, que hizo un partido que se llamaba Compromiso Ciudadano, con 50 personas decentes que encontró, que eran académicos, que no venían de la política tradicional. Dale, échalo para adelante. Y dijo, tengo un país que tiene una desigualdad profunda, tenemos una deuda social, no hemos incluido a todo el mundo en el desarrollo y tengo una violencia con raíces históricas. Pues ellos tienen un montón de actores, digamos, de la violencia en Colombia, que es mucho más compleja la situación que la de acá. Y él dice, bueno, de Medellín, la más violenta, vamos a pasar a Medellín, la más educada. Y hoy día él es el gobernador de todo el departamento y él está hablando de su departamento como el departamento más educado. Entonces, en vez de usar mano dura, el tipo lo que hizo fue, voy a resolver esta ciudad a través de cultura y educación. Entonces ahí yo les quiero mostrar, porque como el tipo era matemático, hizo 5 centros culturales. Eso que estamos viendo ahorita se llama el Parque Biblioteca España. El Parque Biblioteca España es como si tú pusieras el centro George Pompidou en Curundú, más o menos, o en Torrijos Carter. O sea, cogió unos edificios súper bellos, premios arquitectónicos, y los puso en los barrios más deprimidos. Y diciendo, obviamente la belleza del edificio tiene un peso simbólico, dice, tú me interesas, tú eres importante, por eso yo quiero poner algo así de bello en tu ojo, aclaración, ninguno de estos parques de biblioteca costó más de 10 millones de dólares, ¿sí? Incluyendo compra de terreno, dotación, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene el otro que es el Parque Biblioteca San Javier. Estos lugares son bellos, como decía, pero además de eso son contenedores de proceso, es decir, son procesos educativos, hay actividades para toda la comunidad de todas las edades, para los adultos mayores, para los niños, ludotecas, centros de estimulación precoz, de la creatividad, centros de emprendimiento para los jóvenes. O sea, es un lugar en donde está hirviendo de procesos y de cosas y de formación de capital humano, y también como lugar para el encuentro, porque allá adentro tú tienes anfiteatro, auditorio, tienes, bueno, de todo. Y yo te digo, yo viví en Francia un montón de años y esos lugares no tienen nada que envidiarle a ninguno de los centros estos franceses. Y la consigna fue todo lo mejor para los barrios más deprimidos. Y gracias a eso, ellos lograron democratizar el acceso a la cultura y generar, espérense que me estoy distrayendo aquí, ¿qué está pasando? Hay muchos movimientos ahorita que vieran. Si pasas a la siguiente, la idea fue sacar a la gente de su casa, luchar contra el miedo que tenía la gente, que los tenía encerrados, que eso obviamente estaba afectando la economía. Y gracias a eso los tipos bajaron el índice de mortalidad. Oigan esto, por favor, párenle bolas. De 380 muertos por 100.000 habitantes a 27 muertos por 100.000 habitantes en 8 años de alcaldía. Y generaron un proceso verdadero de inclusión. Pusieron a la gente a dar vueltas. Entonces, obviamente, ahí había un montón de trabajo para los artistas, para los gestores culturales, porque había un montón de conciertos todo el tiempo. O sea, la consigna era que había que tener acceso a la cultura y la cultura en muchas ocasiones gratuita. De hecho, ha sido un problema porque ya en Medellín la gente está acostumbrada a no pagar cuando va a un concierto, y porque tienen espectáculos de altísima calidad de manera gratuita. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente empezó a salir a la calle y eso hizo que también subiera la economía y el emprendimiento de la ciudad. Tienen el parque Biblioteca Explora también, que eso, mira eso es una belleza. Ese parque costó 30 millones de dólares. Son 22.000 metros cuadrados de parque de ciencia y tecnología, que es una herramienta así de aprendizaje para los pelados, si yo hubiera tenido eso, yo no hubiera sido bruta en matemáticas, porque soy súper bruta en matemáticas. Pero bueno, no tuve Parque Explora.
Por ejemplo, el siguiente que vamos a ver era el parque... Una preguntita antes. Dale, dale. Tú me dices que él, por lo menos los parques estos, ninguno costó más de 10 millones de dólares y este 30, pero si tú sumas son bastantes millones. ¿Cómo él hizo para que el gobierno, de dónde sacó el dinero para que le dieran para esto? Bueno, Sergio Fajardo vino aquí a Panamá y le hicieron la misma pregunta y él contestó, cuando uno no roba, rinde para bastante. Entonces, porque este grupo de Sergio Fajardo tenían unos lemas que eran sus lemas principales y el primero de ellos era que los dineros públicos son sagrados. Los dineros públicos son sagrados y eso tú lo notas porque a mí no me molesta pagar impuestos cuando yo veo mis impuestos. El problema es cuando uno no los ve. Entonces, fíjate, te voy a mostrar otro, bueno, eso es el parque visto desde arriba. Al lado está el Jardín Botánico, que también es un lugar increíble, donde también ellos hacen su feria del libro ahí en ese Jardín Botánico, se llama la Fiesta del Libro, y también es una delicia. Y esto que vemos ahora este barrio era el Cerro Patacón, súmale 40 años e invasiones de tierra de todas las provincias de Colombia. Era un lugar de una violencia impresionante y la comunidad pidió un centro cultural. Entonces este centro cultural, que se llama el Centro Cultural Moravia, también tiene un conservatorio de música, tiene escenarios para que los muchachos se expresen permanentemente, tienen este programa de las orquestas de barrio, así que están formando músicos y le están dando a los pelados un instrumento en vez de dar que busquen un arma, ¿sí? Entonces esto es un poco como las manzanas y peras de lo que yo estoy tratando de explicar, es decir, sí, la cultura cura todas las heridas porque es una herramienta de reparación del tejido social que lleva también, por un lado, el reconocimiento de todas las culturas de un país y de todas las personas que comparten el territorio de un país, pero también ponen a trabajar a los artistas como unos actores muy activos de esa transformación. Entonces nosotros... si pasas a la siguiente, bueno, eso es lo que le comentaba de cómo bajó la incidencia de mortalidad. Si pasamos a la siguiente filmina, nosotros vemos, bueno, ¿qué es el INAH hoy? El INAH hoy es un garante, un mal garante del patrimonio monumental, es un programador de actividades y es digamos, una escuela de arte también, que en realidad es como si el Ministerio de Salud estuviera formando médicos. O sea, el tema que yo les acabo de comentar acá se ha vuelto muy complejo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser el Estado? Un facilitador de políticas culturales para que esos procesos se den. Porque, por ejemplo, si yo tengo una línea de trabajo, Bobby, del tema de, qué sé yo, reducir la pobreza, y podemos meter también el tema de la basura, podemos hacer un trabajo cultural en esa línea que a mí como Estado me va a resolver y entonces yo tengo un aliado ahí en Roba Morena que me va a ayudar a resolver mi problema, ¿sí me explico? Y eso es lo que tú tienes que hacer porque el Estado no puede hacerlo todo. Esto que estamos viendo aquí, todos somos actores, pero lo que te están invitando a hacer ellos es a no ser un convidado de piedra, porque por ejemplo, los arquitectos trabajaban con jóvenes y con chiquillos y les decían, bueno, ¿cómo ustedes imaginarían su parque? Entonces sobre eso iban los arquitectos, trabajaban sobre los dibujos de los niños y a partir de ahí entonces hacían el parque. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente estaba, uno, esperando el parque, porque había una expectativa, y dos, ese parque me refleja a mí, ese parque refleja mi mundo. Entonces eso, claro, eso es involucrar a la gente. Entonces ahí la gente cuida su parque, lo usa, están ahí permanentemente. Entonces ese es un poco el secreto. Hoy día las políticas, y no hablo solamente de las culturales, se tienen que hacer contemplando este concepto de participación ciudadana. O sea, no podemos ser los convidados de piedra en nuestro desarrollo. Nosotros tenemos que decir cómo debe ser ese desarrollo que va a venir mediado por nuestra cultura, ¿ok? Estos son ejemplos de algunas políticas culturales y transversalidades, porque la idea es que cultura esté sentada en la mesa y cultura le pueda decir a seguridad, yo te puedo ayudar.
y cultura le pueda decir a salud, yo te puedo ayudar. Y cultura le pueda decir a todos los sectores del Estado panameño, del gobierno, yo te puedo ayudar. Con lo cual ya cultura no es una huérfana pobre, sino es una socia de ese desarrollo que tiene que ser visto desde varias perspectivas, desde del tema del comercio exterior, desde el tema de marca país, desde el tema de turismo, desde el tema de la artesanía, desde el tema del cine, desde el tema de la diversidad cultural, desde el tema de la inclusión, de la discapacidad y desde el tema del medio ambiente. O sea, es una cosa mucho más compleja y ya no hacer las tres cosas que hace hoy día el Instituto Nacional de Cultura. Entonces, ya casi terminando, si seguimos esta filmina y la siguiente, el planteamiento nuestro es sencillamente eso, que hay un montón de cosas que están pasando en otros lugares y que aquí no están pasando porque no tenemos el marco regulatorio, no tenemos esa ley que nos permita poder entrar y proponer y conversar con los otros sectores de desarrollo del país. ¿Cuál es tu pregunta? Va en eso. Te la iba a dejar para el final, pero mi punto es, ¿cuál es el próximo paso o cuál es el paso inmediato? Entonces, para llegar a esto que tú dices, ¿qué tenemos que hacer? Por lo menos el próximo paso para ir hacia allá. Nosotros trabajamos 7 años en la formulación de una ley de cultura. Esa ley de cultura fue aprobada en la asamblea del año pasado y fue aprobada así o sea, tenía un soundtrack atrás y que we are the world, we are the children, porque ahí estaban todas las bancadas, por primera vez se pusieron de acuerdo en 2 años. Y bueno, luego el presidente entendió que esa ley venía de alguien de oposición, que era Blandón, y la vetó. Entonces, ahora ellos lo que están planteando es hacer una autoridad de la cultura que no revisa qué es lo que hace el INAC. Sencillamente es para que la administración actual se quede 7 años más. Y eso no tiene ningún sentido. El problema no es cambiarle el nombre al INAC, es hacer que el INAC tenga una nueva misión que no había tenido hasta ahora. Entonces, nosotros planteamos que la cultura es el espacio en donde se construye la convivencia y la cohesión de un país. Y una de las cosas que yo decía el otro día era que un país que piensa que solo tiene que preocuparse por el crecimiento económico, llega al futuro sin acordarse de qué país quería. Porque lo que nosotros somos, recordamos y queremos ser, debe estar en la cultura y no en otras cosas. O sea, la cultura es el qué, lo demás es el cómo. La parte económica debe fluir con eso, pero eso debe estar en la pirámide, debe fluir, o sea, debe... Exactamente. El objetivo, la intención es ser nosotros. O sea, yo entiendo cultura como ser yo. Exactamente. O sea, ser los gustos que yo tengo, compartirlos contigo, compartirlos con otros países, compartirlos con otras culturas, crecimiento. Y la parte económica debe ir... va copiando al servicio de. Es como cuando tú vas al cine y tú ves efectos especiales. Los efectos especiales tienen que ir al servicio de la historia. No es si tú tienes un efecto especial que no acompaña bien, no te sirve. ¿Sí? Así es, correcto. No sé si podemos ir avanzando porque yo no sé, a mí... ¿Te puedo hacer unas preguntitas de Twitter pero, que tienen? Pero nada más no, tú dale, si quieres termina ya primero. Salgamos de la filmina. Dale. Sigamos la siguiente. Bueno, ahí está una cuña que yo quería compartir con ustedes, pero aparentemente el video no está corriendo bien. Los invito a buscar en YouTube, busquen qué es cultura en Panamá Responden. Eso es una cuña que hicimos en el Festival Abierto, en una pintadera que hicimos con niños, jóvenes, artistas, había gente de todos los tamaños y colores que hicieron, mira, ahí la tienen, pero la puedes poner así como porque ahí sin audio, ponla así sin audio mientras que hablamos, porque esa te define un poco como la complejidad de lo que es la cultura hoy. Bueno, o la buscan tranquilos. ¿Y cuál es la pregunta en Twitter? Ok, hay 3. Tú me dices si quieres cuando puedas seguir allá o Ajá, no. No, Una es, tanto que corra. dice Julián Ojo, entonces no es cuestión de cambiar la cultura sino a los políticos. Bueno, fíjense pero los políticos son el reflejo de la cultura. Esa pregunta es interesantísima porque ¿qué es lo que pasa? Esto que yo les estoy contando a ustedes
es la manera como nosotros hemos también traducido el discurso de la cultura para que los tomadores de decisión entiendan. Porque muchas veces el sector cultural tiene una tendencia a hablar con los políticos diciendo y que, oye, pero es que yo no pude hacer mi concierto y no tengo plata para mi ballet y no tengo plata para no sé qué y yo y mi creación y no sé qué. Y eso, la verdad, o sea, yo lo voy a decir así y suena horrible. A nadie le importa si un artista se está muriendo de hambre. A nadie le importa. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que decir? Oye, necesitamos una ley de cultura. La ley de cultura, ¿quiénes son los beneficiarios? ¿Los artistas? No, el país. El país es el beneficiario y los artistas son los beneficiarios indirectos, porque significa que va a haber trabajo para ellos, que ellos van a poder tener una sostenibilidad. Hay una merma enorme hoy día en las carreras en las carreras de arte. ¿Por qué? Porque aquí en Panamá, ¿qué mercado hay para el arte? Tú tienes que construir un mercado, tú tienes que establecer que los lugares que ponen música en vivo, ¿dónde están tocando los músicos, Bobby? En los casinos. Quieren vender el Teatro Balboa, quieren vender Atlapa, quieren vender absolutamente todo. ¿Dónde se está desarrollando el arte en Panamá? No hay espacios para la cultura. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que dar. Yo les pongo aquí en referencia estos textos que si quieren profundizar el tema, son textos imprescindibles. Uno es esa Declaración de México de 1982 de Mondiacult. Luego es la Carta Cultural Iberoamericana. Si ustedes buscan la Carta Cultural Iberoamericana van a encontrar todo este planteamiento. Hay una declaración de UNESCO muy reciente en China, la declaración de Hangzhou, que te está diciendo que la cultura es una manera para poder cumplir con las metas de los objetivos del milenio, ¿sí? Y pueden bajar un libro que acaba de salir, que está disponible en el sitio web del BID, que lo pueden buscar, se llama Economía Naranja. Busquen en Google BID Economía Naranja, van a encontrar el PDF, es un libro que pueden bajar. Y yo los invito a que miren estos dos videos. Uno, el video de I+D en Cultura, de Transit Project. Buscas en Google I+D en Cultura y te va a salir eso. Y el otro es ¿Qué es cultura en Panamá? ¿Qué es cultura en Panamá? Responden. Y viralícenlo porque este es el momento para empezar a hacerle presión a los políticos justamente de que esto es importante y darnos al sector cultural nuestra edad adulta, porque es un poco como, ay, ellos son unos bohemios, caprichosos, egocéntricos, que quieren hacer su arte y su cosa y no sé qué, y ay, déjalo porque son bonitos. No, señores, espérense, lo que nosotros hacemos se puede medir en el Producto Interno Bruto, lo que nosotros hacemos te puede resolver tus problemas de empleo, lo que nosotros hacemos te puede resolver tus problemas de violencia, entiéndalo así y nos van a entender. Pero tenemos que también saber hablar el idioma de la gente que está en el mundo político. Y créeme que hoy día ya llevamos 10 años matraqueando con esto, que es un poco lo que tú dices, que uno si cree en algo tiene que salir cada día a tratar de lograrlo. Hacer paso a paso. Ajá. Paso a paso, llevamos 10 años y hoy día hay un consenso mucho mayor con este asunto de la cultura del que había hacía 10 años. Así que yo, discúlpenme, me apasiona esto, entonces me puedo extender, no sé cuánto tiempo llevo hablando. No, está bien, estamos bien. Te quiero hacer una consultita que está en Twitter. Ok, Odilka Rosa pregunta, dice, muchas personas quisiéramos transformar socialmente a través de la cultura, pero necesitamos comer. ¿Considera usted que podríamos hacer de la cultura una nueva ola de personas que mostremos que la cultura también genera empleos y progreso económico? Bueno, tú dijiste que sí. Ajá. Sí, Esa claro. está respondida. Mira, te lo voy a decir así. También necesitamos, bueno, no te voy a golear. No, golea, tranquila, 0-3. Yo estoy trabajando con Blandón y tenemos una propuesta para la ciudad que implica justamente eso, que nos vamos a meter en los barrios y que además esa gente que se quiera meter con nosotros en los barrios a trabajar con cultura y los jóvenes y los niños y tal, y todas las personas, también les vamos a incorporarlos a unos procesos formativos, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú vas a pedirle plata hoy día a un organismo internacional, tú lo tienes que tener elaborado en proyecto, un proyecto que tiene un objetivo general, un objetivo específico, que tiene que saber cuál va a ser sus indicadores de resultado, quiénes son sus beneficiarios, cuál es su sostenibilidad, etcétera, etcétera. Y en la cultura somos bien malos para eso.
Porque nosotros decimos, hey, es que mi proyecto es pretty, y ya, y me lo tienes que apoyar porque es prettísimo. Entonces, no, tenemos que ordenarnos para justamente lo que preguntaba esa persona, darnos ese elemento de sostenibilidad que nos permita, por lo menos si eres artista, no tener que trabajar en un banco durante el día para después ir a tocar de noche, que es lo que hacen muchos artistas. Muchos artistas aquí tienen doble vida. Doble Cierto. vida porque lo otro no es sostenible. Acabo de hablar con uno de mis amigos grafiteros que está trabajando como diseñador en una oficina. Está de diseñador gráfico y después por la noche se pone su máscara y agarra sus latas de pintura y se va a hacer graffiti. Pero yo estoy segura que le encantaría hacer eso todos los días. Ojalá no fuera considerado un acto de vandalismo, porque el graffiti es bonito. Sí, es bonito. Espérate, otra consulta, espérate, voy a apretar Ese fue el tuit que le mandé al presidente hace un rato. Sí, claro. Le pregunté al presidente que si las cuevas de Altamira eran graffiti. Mire, yo participé en una consultoría que hicimos en Colón sobre derechos del niño y adolescencia. Sí. Y nos dieron a los estudiantes más, o sea, con mayor problema de comportamiento del Abel Bravo. Y dentro del proyecto que estábamos haciendo, lo pusimos a hacer grafitis. Y cuando estaban afuera en Manta Sucia, haciendo graffiti con las tintas y todo, pasaron todos los profesores y nos fueron a preguntar qué le habíamos dado a los estudiantes para que estuvieran tan quietos, para que no estuvieran pegándose, para que no se estuvieran portando mal, que ellos nunca los habían visto tan quietos. Y fue el espacio ese que se abrió para que se expresaran de alguna manera. Solo quería hacer ese comentario. No, lo que tú estás diciendo es fundamental. Mira, nosotros tuvimos una experiencia súper bonita en un lugar bien tough de Colón que se llama La Playita. Y unos muchachos que estaban en el diplomado que hacíamos en la UTP de Cultura y Desarrollo, querían entender por qué la gente de La Playita vandalizaba permanentemente la escuela del INAC que estaba ahí. Y entonces resulta que se fueron, ellos mismos colonenses, asustados, allá se metieron a preguntar. Y resultó que el 70% de los chiquillos que estaban ahí querrían estar en esa escuela de arte, pero no tenían con qué pagar la matrícula. Entonces, ¿qué pasa? Venía un poco de gente con los vidrios cerrados, dejaban a los hijos ahí y después los venían a recoger y tú lo que habías construido era un espacio de exclusión adentro del gueto. Entonces, claro, ahí tú tienes la respuesta de por qué ellos estaban. Pero lo más triste es que los pelados creyeron que ya con esa encuesta se iba a resolver ese problema de que ellos no tuvieran acceso. Y empezaron a salir chiquillos a mostrar sus cuadernos de dibujo. Y habían unos dibujos que estaban volados, así. Algunos eran al estilo así, Dragon Ball Z, Mazinger y no sé qué, estas cosas. Yo estoy muy vieja, no me las conozco todas. Pero Dragon Ball y Mazinger también tienen décadas de diferencia. Wow. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ponte, en los barrios, lo único que hay para desear es un celular. O sea, no hay nada que te diga que tú puedes construir tu ser a través de otra cosa que no sea un objeto que está en el mercado. Entonces nosotros creemos en la cultura como un caballo de Troya para poder ir a darles una razón de ser a los pelados que sean otra cosa. Y eso también lo hace mucho la iglesia. En la iglesia, y la iglesia sirve de política cultural, porque son espacios libres de bala, porque son lugares en donde la gente se siente reconocida, querida, los conocen por su nombre, reciben apoyo. Al final eso es también lo que busca un muchacho que se mete en una pandilla, busca una familia, busca un reconocimiento. Entonces yo creo que hay mucho que hacer y hay mucho trabajo, pero también tenemos que ser corresponsables. Tenemos que formarnos para estar, digamos, a la altura de lo que es el reto de lo que hay por hacer, ¿sí? Aguanta, déjame ver. No. Oiga, déjame abrir aquí donde tengo la foto. Ok. Sakiti. Cecilia Pérez pregunta, ¿promover cultura hoy es más fácil por redes sociales? ¿Qué hacías antes de esta revolución? Radio Bemba es la primera red social. Ah, bueno, sí. Ajá. ¿Ah? Correcto. Antes la gente se comunicaba con tambores también. Sí. Y humo. Pero sí, ahí es también el otro tema que Alex lo va a comentar después, porque también hay una relación muy, muy interesante ahora
con este tema de la cultura digital y cómo está cambiando nuestras formas de comunicarnos y cómo vamos a poder utilizar esas redes y toda esa tecnología para no quedar también como convidados de piedra en la evolución tecnológica del mundo. Porque nosotros acá desde América Latina podemos crear contenidos para todo ese llamado digital, pero para eso también tenemos que trabajar nuestra creatividad. Y esa creatividad tú la tienes que trabajar también en el sistema educativo. O sea, todo está conectado. ¿Cómo haces para reanimarte cuando, imagino, de vez en cuando sientes que eres la voz que clama en el desierto? Bueno, el año pasado después que vetaron la ley, estuve como 6 meses tomando sopa de techo. Quedé regada, de verdad, porque es que además inclusive en el fondo no esperé que llegara tan lejos. No pensé que iba a ser tan fácil. Entonces cuando fue aprobada, si tú buscas en el canal nuestro de ahí, bueno, tenemos un canal en YouTube que es de Gestores Culturales Panamá. En Facebook, por favor, métanse en el grupo en Facebook si les interesa el tema, Gestores Culturales Panamá, y estamos en Facebook. Y tenemos, bueno, varias grabaciones de lo que fue la aprobación de esa ley. Entonces, Alex, sí, yo quedé mal, pero tú sabes que ninguna transformación profunda ha sido fácil. Y eso es lo que yo me trato de decir, o sea, que con el nadadito de perro hemos ganado terreno y poco a poco, pues yo pienso que eso va a pasar. Por lo menos está metido ya en el plan de gobierno de 2 candidatos a la presidencia y tenemos con Blandón planteado un trabajo también bien interesante. Pero bueno, tanto Navarro como Varela plantean Ministerio de Cultura, los dos. Y ojo, Ministerio de Cultura no significa una cosa con más botellas, porque no, significa que ese Ministerio de Cultura tiene que ser más un modelo Senacit, en donde sea la sociedad civil también la que ayude a ejecutar los programas con un sistema de transparencia y donde tú tienes la ruta trazada a 10 años para que nadie que llegue ahí con sus caprichitos pueda cambiarte la ruta. Porque tenemos que hacer un levantamiento a nivel nacional de lo que nosotros queremos y necesitamos como país. Y ese es esa es la guía de navegación de ese ministerio. Pero la cosa no es que tenga más plata para tener más funcionarios. Es más, hoy día el INAC tiene 85% de administrativos, para 10% de maestros de arte, para 5% de gestores, para ejecutar 10% de presupuesto de inversión. O sea, no tiene sentido. Así como mencionas el hecho de que tenemos que replantear de alguna manera el tema de cultura a nivel de ministerio, a nivel de autoridad o lo que fuera. No, autoridad, feo. Bueno. La palabra cultura y autoridad se matan entre sí. Ok. Como institución hay que replantearlo porque como está de pronto no es la manera más efectiva. ¿Cómo podríamos hacer para que fuera de la mano con el tema de la cultura? Mira, Alex, eso es un reto muy, muy interesante porque la tendencia general en el turismo en Panamá ha sido una fuga de capitales. Y sin embargo, con este tema de la cultura y el turismo, tú podrías generar emprendimiento comunitario que hiciera que la plata le sirviera a las comunidades, no simplemente que porque le diste un puestito, no sé qué, sino que fuera gente que en el proceso de valorar su patrimonio cultural, además le generara un ingreso, con lo cual sería hasta una herramienta interesante en el marco del éxodo rural. O sea, es que porque la gente también se está yendo del campo, porque no tienen muchas oportunidades. Entonces sería muy, muy interesante que se pudiera ver desde esa perspectiva. Este gobierno quería hacer, o sea, una fusión al principio, que ahí fue donde yo empecé a salir en los medios y tal. Querían hacer una fusión entre turismo y cultura, con turismo a la cabeza. El turismo empaqueta y vende, ¿sí? Eso es como si que tú hicieras un ministerio del fútbol con una subdirección de deportes, más o menos. Porque casi todo lo que es turístico es cultural, pero no todo lo cultural es turístico. Y si tú supeditas tu inversión en turismo a que tenga un valor agregado para los extranjeros que vengan, te perdiste. Te convertiste en un parque temático. De acá preguntan, Ángel Conte,
¿qué se puede hacer hoy en día para culturar a las personas de más de 30 años? Ya que podemos crear cultura a los niños sobre reciclaje, etcétera, pero a los más viejos les cuesta más. Tú dices culturizar en el tema del reciclaje o Creo que en culturizar. general, parece. Eso, quítense esa vaina de la cabeza. O sea, a ver, la gente piensa que culturizarse es que de repente tú veas ballet, oigas música clásica, leas o no sé qué. No, nosotros todos tenemos una cultura y lo que necesitamos son procesos que nos reconozcan. Entonces, fíjate, en las políticas culturales tú tienes dos cosas. Tienes una cosa que es la democratización de la cultura. Eso siempre me lo enseñaba mi maestra Mónica Sepúlveda allá en Colombia. La democratización de la cultura es que yo te voy a ofrecer una cantidad de bienes y servicios culturales para que tú tengas, digamos, mayor acceso. Pero democracia cultural significa que yo te voy a dar las paredes para que tú te expreses y voy a negociar contigo esas paredes porque tú necesitas tener tu lugar en el mundo y tener un reconocimiento. Entonces no hay nadie sin cultura. Eso es una lectura incorrecta. Eso lo tenemos que ir modificando. Ahora yo te digo, por ejemplo, el ejemplo del reggaetón. Aquí cuando el General y Nando Boom y toda esta gente empezaron a componer el reggae en español, toda la gente, el Linac y toda esta gente fue que, fuchi, esta porquería. O sea, mira, ay, ¿no? Sí, esos pelados de los barrios populares, urbanos, afrodescendientes, guácala, no sé. Nadie le dio el apoyo a lo que estaban produciendo ellos. Y al final el reggaetón, sea violento o no sea violento, al final los músicos, los artistas lo que hacen es describir el mundo donde ellos están. Y muchos de esos pelados están en lugares en donde es placa porque se meten por las ventanas. Entonces ellos están describiendo, como en el blues, describían el tema de la esclavitud, el reggaetón también describe qué es lo que está pasando en los barrios. Entonces lo que tú necesitabas era un Estado que lo apoyara, los grabara, viera cómo hacía para que hicieran mejores letras también, ¿no? Hagamos intercambios interdisciplinarios entre los poetas y los reggaetoneros, etcétera, etcétera. O sea, lo que tú no debes jamás hacer es darle la espalda a lo que un muchacho de un barrio quiere expresar. Tienes que acuerparlo. Un comentario aquí de Lucía Espino. La ley de cultura ofrecía el entramado, entre otras cosas, legal, que garantizaba bases reales para financiar procesos de producción. No hay que abandonar tus sueños que se tejieron en torno a la ley y el trabajo de tantos. No lo vamos a abandonar. Como decía Lelutier, mi honra está en juego y de aquí no me muevo. Tú sabes que, disculpa que un paréntesis ahí, todo es paso a paso, como estábamos hablando antes. Sí. Y como tú dijiste, tú no pensabas llegar tan lejos con esto. No. En ese momento. Exacto. O sea, se fue más lejos de lo que pensabas. Se fue más lejos de lo que yo Y pensaba. está- Eso fue lo que me dio duro. Ajá. Pero está en la puerta. Está en la Lo mismo puerta. sucedió con la ley animal, la ley Sí. 70, en Sí. beneficio animal. Llegó igual a la presidencia, se vetó. Vetó es que Sí. la tiraron para abajo, ¿no? Sí, Y entonces volvió a entrar y entonces la aceptaron. exacto. Entonces, claro, faltan muchas cosas. O sea, no es Sí. que está perfecta la ley, porque como todo en la vida siempre Sí. puede mejorar todo. Pero o sea, Sí. ya por lo menos está ahí, me explico. O sea, Sí. eso es. Mira, Eso es pretty. uno no se debe dejar apabullar. Otra de las cosas que a mí me inspiran es el tipo que fue el creador de la UTP. Ujú. Él en los años 60 dijo que los ingenieros tenían que separarse y entonces tuvo la escuela politécnica, creo que se llamaba, era Víctor Levy, ¿no? El creador de la Ajá, Universidad creo. Tecnológica. Apellido Levi, ajá. Apellido Levy. Luego el hombre se sale hasta que consigue los terrenos. Luego hicieron una caminata y dieron clase debajo de los árboles para explicar que ya hacía falta. O sea, todo ese proceso de ese hombre demoró casi 40 años. Entonces yo Y ahí digo, está. oye, Y está pretty. yo apenas llevo 8 años, 10 años en esto, todavía tenemos tiempo, pero además es un proceso que hay que pensarlo a 20 años, a 50 años. Porque como te digo, ahí está conjugado qué queremos ser, qué país queremos ser. Queremos que disolvernos en toda esta modernidad, o sea, queremos guardar algo de nuestra esencia y compartirla, y no es fácil porque en este mundo globalizado la cosa tiende como a la homogenización. Yo creo que nosotros tenemos que patalear y tenemos que producir nuestra propia cultura. Dos preguntitas más acá. Pregunta Carlos Néstor Riera, pero lo quiso preguntar por Twitter en vez de en persona.
¿Estaría Alexandra Sherup dispuesta a participar de la política con el interés de lograr cambios como los de Medellín? Yo nunca he estado en un partido, pero definitivamente, o sea, si yo pudiera creer, y yo estoy chuleta, yo estoy creyendo en Blandón de verdad, yo creo que se puede hacer una cosa porque él está planteando cosas de participación ciudadana, de transparencia, de open government, que si eso sucede en la alcaldía vamos a tener una vitrina de hacer las cosas distinto. Y eso puede ser un primer paso. Aquí tenemos que cambiar la forma de hacer política. No podemos seguir con ese clientelismo. Entonces, para responderte, si me tuviera que meter en un esquema clientelista, no sé qué, bueno, de repente yo como ciudadana, como persona que paga impuestos y tal, yo siempre le voy a ir a proponer proyectos a la institucionalidad. Siempre voy a ir al INAC o al MIDES o a donde sea a proponer proyectos. Eso es parte del juego. Y también indicarles cuál sería el recto camino, por ejemplo, en el tema de la cultura. Bueno, recto camino. Los caminos nunca son rectos, pero bueno. Pero yo no aceptaría, por ejemplo, ser ministra en un lugar que yo no creyera. Eso no. O sea, además tampoco me gustaría, en general, porque yo creo que hacen falta otras cualidades para estar ahí, administrativas, de liderazgo y otra cosa. Pero sí es delicado eso que me estás preguntando, porque también es el reto para nosotros. Y bueno, ¿nos mojamos o no nos mojamos? Yo voy a agregar algo ahí, porque siento que eso pasa en todos los ámbitos. Como yo lo veo, los que están arriba, en los puestos políticos del Estado, etcétera, son el reflejo de la sociedad. Entonces, si nosotros mejoramos esta sociedad acá abajo, la cabeza tiene que mejorar. Entonces, hay un trabajo muy fuerte de acá abajo primero. Así es. Antes de arriba. Porque está bien que muchas veces nosotros pensamos que de arriba la pirámide hacia abajo se permea, pero realmente el que llega arriba es porque está reflejando al de abajo. Es como yo lo he visto. Y me parece que trabajando, que es lo que yo veo que tú estás haciendo desde hace mucho tiempo. Tú trabajas con los dos lados, que me encanta. Acá abajo es algo, o sea, la base es nosotros mismos. Sí. Y si nosotros lo podemos lograr, sabemos que arriba va a cambiar. Sí. O sea, simplemente porque necesitan los votos, para decirlo así, la matemática es sencilla, ¿no? Sí. Yo creo que hay una cosa que tenemos que cambiarlo y que es válido para la cultura como para el medio ambiente y para todas estas cosas. El sistema que tenemos de como salvajismo económico. Este salvajismo económico es muy cortoplacista. Esto es como lucra hoy porque se va a acabar el mundo. Tenemos que empezar a pensar a más largo plazo y tenemos que encontrar razones para ser representados por otras cosas que no sean necesariamente acumular dinero. Entonces yo creo que eso es lo que tiene todos los valores fregados, digamos, a todo nivel. Porque si lo único que es importante en la vida es que tú tengas una cuenta en el banco que tenga más de 5 ceros, entonces todo lo que tú tengas que hacer para llegar ahí es válido. Tenemos que empezar a cambiar ese esquema y saber que necesitamos cosas más sostenibles. Y eso es válido para la minería, para la cultura, para el tema de los ríos, para el agua. O sea, la próxima guerra va a ser por el agua. Entonces, ese criterio de sostenibilidad lo tenemos que cambiar, cambiando la ética en qué es lo que es importante, ¿no? Ser o estar. Sí. Alessandra, una pregunta. Como comentó Robert hace un rato, si nosotros cambiamos abajo como sociedad, poco a poco, un par de generaciones más adelante, vamos a tener personas arriba con más visión y con una mejor actitud. Pero hay un tema interesante ahí. ¿Qué sucede cuando hablamos del tema de clientelismo? ¿Qué sucede cuando las personas que tienen más poder económico, que a veces no necesariamente son las que piensan más en los intereses de las personas que quieren un cambio en el país? ¿Qué pasa si hay un candidato que realmente quiere una nueva visión para Panamá, pero es una persona que no tiene el acceso a los recursos para darse a conocer publicitariamente como el resto de los candidatos que tienen más acceso a económico? ¿Cómo se hace para lograr que esas personas que realmente les interesa la cultura y otros temas puedan llegar entonces a ese puesto por encima de otros poderes económicos? Mira, yo no sé cómo se haría en Panamá, pero sí te puedo decir que en Medellín lo hicieron de una manera muy sencilla. Juntaron a 50 personas en donde los criterios eran que la persona fuera honesta,
que tuviera conocimiento, que tuviera pasión por lo que hacía. Y el cuarto no me acuerdo cuál era. Que tuviera sensibilidad humana, ¿sí? Que tuviera sensibilidad social. Y esas 50 personas fueron generando como una pirámide. Fue una cosa que se fue expandiendo y expandiendo, y los tipos le tumbaron la cabeza a la política tradicional. Ahora, ojo, yo pienso que hay políticos que están y también ahí está Víctor Juliao. O sea, yo creo que dentro del sistema nuestro político, que es el único que tenemos, hay mucha gente rescatable. Lo que tenemos es que buscar quiénes son e incorporarlos a una nueva forma de hacer política. Por eso es que yo no estaría jamás de acuerdo con votar en blanco. Nosotros tenemos que paralelamente, la gente además cree que la democracia nada más es cada 4 años. La democracia es todos los días. Tú tienes que controlar qué es lo que están haciendo tus políticos, exigirles. Tú tienes que poder saber por qué leyes votaron tus políticos. Y eso tiene que tener algún tipo de consecuencia. Pero eso es empezar a cambiar nuestra cultura política de una mentalidad muy paternalista, en donde nos quejamos por detrás y refunfuñamos, pero a ser parte de, pero se puede hacer. O sea, y óyeme, porque Sergio Fajardo va a ser presidente de Colombia. Ya es gobernador de Antioquia y va a ser presidente de Colombia, si no ahora, dentro de 10 años. Yo creo que ya tenemos que ir haciendo rap para darle espacio a Alex. Okay. Igual esto sigue, Sí. porque las redes sociales, gracias a Dios, existen. Ya, gracias a Dios y al diablo, pues, existen. Muchísimas gracias por esta oportunidad. No, es que todo tiene que agradecerle a los dos extremos siempre. Sí. Porque uno, Claro, o sea, claro. no lo voy así. Uno porque ayuda, al otro porque no molesta. Una vez así, yo no sé, tiene que agradecer a todo el mundo. Sí, todo el mundo es parte de la vaina. Y hay una pregunta más, mi amor. Dígamelo. Yo estaba en mi casa hace unos días, tranquilito, y Jenny es la que va, espérate, me toca ya. Jenny es la que siempre está como llenando, Jenny en las redes sociales es la que, ¿cómo es que? Brinda el contenido. Yo soy la interacción, ¿no? Y yo me acuesto así en la cama y yo veo a Jenny ahí poniendo información para promover esto que tú ibas a hablar ahora. Sandra, ¿a qué edad aprendiste a escribir tu apellido? Yo fui la última que aprendió a escribir su apellido en la clase, por eso que soy sumamente acomplejada, porque todos los demás se llamaban Pérez, Rodríguez y tal, y yo imagínate yo con ese mamotreto. ¿Sabes? Super pretty. Ok, muchas ¡Mua! gracias. ¡Mua! Muchísimas gracias. No te me vayas, pues necesitamos una foto. ¡Wopa! Una foto final ahora después. Takeshi sigue allá. ¿Ya terminaste y todo? Ella, claro. Ahora viene Newman. Espérate, que ahora tengo que hacer un clickity. Muchísimas gracias a los que nos apoyan. Buena Idea, El Pollo, Voltaje 3 de Gusta, Restaurante El Pire. Y a los que nos patrocinan, Imagine Lab y Víctor Juliao. No te vayas. Vamos a hacer, Tino tiene que hacer WAS para separar este tema del otro y que quede grabado. Todos estos temas quedan grabados en robamorena.com. El de Takeshi antes con el tema de las caricaturas. Ahora Alex con el tema de la cultura. Puedes regresar, también conectarte con ellos para seguir todas las consultas que tenga. Y ahora vamos con Alex Newman. Y en el tema del activismo en las redes sociales, ¿no? Es así, ok. Chuzo, hice todo esto sin mirar el celular, wow. Esa es primera vez, abuelo. No, vi los logos de apoyo. Chuleta, abuelo. No, pero Chuzo, los nombres, los temas, la vaina. Sin decir signos, sin diciendo nombre. Tiene, Chuzo, y reconóceme algo, loco. Clickety.